Hola, ¿qué tal, jovencitos? Bienvenidos a una nueva sesión de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el género narrativo. No se olviden, jovencitos, que cualquier duda que tengan tienen que escribir a los grupos de WhatsApp que tenemos. Así que listos y empezamos. Muy bien, jovencitos, estamos desarrollando el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo, jovencitos? Es donde el autor va a relatar sucesos imaginarios, sucesos reales, que pueden ocurrir en torno a él o en donde él puede inventarlo. Eso vendría a ser el género narrativo, jovencitos. Es donde el escritor relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido o que él mismo crea. El narrador es la persona que presenta la narración, es el encargado de dar a conocer lo que ha creado, ya sea una realidad imaginaria, un mundo ficticio, o ya sea algo que está ocurriendo, y es donde se puede ver y presenciar, leyendo, lógicamente, todo lo que engloba su imaginación, todo lo que él presenta y cómo es de que él desarrolla a un grupo determinado de personajes. Estos personajes son los que realizan acción dentro de un espacio determinado y que suceden dentro de los límites temporales que el autor crea. ¿Ya? El autor crea unos límites, el tiempo, y tiene todo un arsenal para poder crear la narración, una narración. Eso vendría a ser en lo que respecta a el narrador. ¿Qué características tiene el género narrativo? Tenemos inicio o introducción, desarrollo y la conclusión. ¿Ya? Estas son las características del relato dentro de la narración. En el inicio o introducción, ahí es donde vamos a encontrar el comienzo de la historia, el inicio de la historia, donde empieza la historia, donde se presenta la escena, el escenario, el mundo que está creando el autor, donde se da una descripción breve de los personajes principales, donde se inicia el primer acto. Eso vendría a ser el inicio o introducción. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo es donde se va progresando, se pone énfasis en la intensidad de la historia. Aquí se desarrolla la acción y se llega al clímax o punto culminante. ¿Ya? O sea, se llega al problema fuerte que está planteándose en la narración. Ese es el punto del desarrollo, donde se desarrolla todos los problemas o acciones en las que gira la narración. Luego tenemos la conclusión o final. Es aquí donde se da el desenlace del cuento, de la historia, de la narración. Aquí es donde el problema o los problemas que se presentaron en la parte del desarrollo llegan a una solución o terminan de desenvolverse en esta parte. O bien termina mal o bien termina bien, pero tiene que terminar, tiene que tener un desenlace. Si el protagonista muere, tiene que morir sí o sí en esta parte. Si los protagonistas o los personajes secundarios están a punto de morir por una enfermedad en la parte del desarrollo, en esta parte tienen que morir o tienen que curarse. Así vendría a ser las características en el género narrativo dentro del relato.
Muy bien, jovencitos, continuamos desarrollando el género narrativo. Elementos que debe de tener, seguimos hablando de las características del género narrativo, ahora vamos a ver de los elementos que debe de tener la narración. El narrador es una persona o sujeto quien narra o relata la historia. Ese vendría a ser el narrador. El sujeto quien narra o relata la historia, los sucesos de la historia. Otra característica, otro elemento es la acción. Son los hechos que suceden dentro de la historia. Los hechos que suceden a cada personaje o al grupo de personajes que participan en la narración. Otro elemento son los personajes. Sujetos quienes participan en la narración. Son los que forman y conforman la estructura de la narración. Sin los personajes no habría historia. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un ser humano, puede ser incluso un árbol, pero es un personaje que está ahí presente en la historia, en la narración, y que sin él no funcionaría esa historia. Otro elemento, el espacio, que es el lugar donde suceden los hechos, donde suceden las acciones de la historia. Ya vendría a ser, digamos, el campo, el colegio, la ciudad, donde quedará el autor realizar la historia, la narración. Entonces, ese vendría a ser el espacio. Y por último, el tiempo. Es cuando ocurren los hechos. El momento en el que ocurren los hechos, el tiempo, pasado, presente, futuro. Ahí es donde se ubica el tiempo. ¿Ya, jovencitos? Muy bien. Ahora, el narrador, ¿qué funciones tiene? ¿Qué papel cumple en la narración? ¿Qué puede ser el narrador? Tenemos el narrador interno y el narrador externo. El interno es cuando un personaje que está en la historia, dentro de la historia, va a ser el que cuente, el que narre los hechos de esta misma historia. Ese vendría a ser el narrador interno. ¿Ya? Presenta dos variantes, narrador protagonista o narrador secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que este narrador interno que está dentro de la historia puede ser el personaje protagonista, puede ser el principal que está dentro de la historia, o puede ser un personaje secundario, un testigo, por ejemplo, uno que está por ahí, que está narrando los hechos del personaje principal, pero que también está dentro de la historia. ¿Ya? Ahora tenemos el narrador externo, que se da cuando la historia se cuenta desde afuera. Cuando el narrador lo cuenta fuera de la historia, no participa en la narración, no está en la historia, no está en el cuento, está fuera de la historia. Ese vendría a ser el narrador externo. Este narrador no participa en ella y narra desde tercera persona. Ya este vendría a ser narrador en tercera persona, pero no estamos hablando exactamente de eso, ¿no? Pero ese vendría a ser el narrador externo, que también es conocido como narrador omnisciente, observador objetivo y narrador editor. ¿Ya? Cuando tú decides crear tu historia, tu cuento, tu novela, tienes que diferenciar estas dos partes y decidir cómo es que vas a crear ese relato. Si vas a estar dentro de la historia o si vas a estar fuera. Pero no puedes confundir ambos. No en un momento de la historia puede estar adentro y después afuera. ¿Ya? No se puede hacer eso. Entonces, tengan presente eso, jovencitos, de las funciones que tiene el narrador. Los personajes y el tiempo. ¿Ya? Los personajes. ¿Qué función tienen en la narración? Tenemos, según su función, lo que estoy diciendo, el protagonista, los principales, el antagonista y los secundarios. ¿Ya?
El protagonista es en el cual la historia se va a desenvolver. La historia siempre va a girar en torno, alrededor del protagonista. Se basa en el protagonista la historia, en ese personaje. Ese vendría a ser el protagonista, porque es la parte fundamental del relato y de la historia, ya que la historia va a estar centrada en el protagonista. Principales son los que destacan sobre los demás en la historia. En este caso, sobre el antagonista o sobre los secundarios. Más que todo, destaca sobre los secundarios. ¿Ya? Esos vendrían a ser los personajes principales. Pueden ser conocidos del protagonista, hermanos, esposas, amigos cercanos. Depende de cómo esté construido la narración. Ese vendrían a ser los personajes principales. Antagonista es el personaje que siempre se va a oponer al protagonista, el que siempre está en conflicto con el protagonista. Ahora, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser el entorno, puede ser la ciudad, la sociedad, puede ser el mismo tiempo que sea antagonista en una historia. Entonces es bien complejo esta parte del antagonista, no simplemente como en los cómics es un villano que está ahí y listo. No, no funciona de esa manera. ¿Ya? Ahora tenemos los secundarios. Son aquellos cuya importancia es menor. ¿Ya? O sea, su importancia no es tan relevante como los personajes principales y protagonistas, lógicamente, y mucho menos el antagonista. Sin embargo, de acuerdo a cómo va avanzando la historia, el relato, adquieren relevancia. O sea, son un poco más importantes, porque puede ser que ayuden al protagonista, al principal, o que ayuden al antagonista en alguna parte, en alguna sección de la narración. Entonces, ahí toman un poco más de importancia. Pero siempre van a servir ellos para hacer conocer mejor a los personajes, para que los personajes principales y el protagonista resalten, para que el antagonista también resalte. Entonces, para eso sirven los personajes secundarios. Tenemos también, según su caracterización, personajes redondos y personajes planos. Los redondos, estos son los que evolucionan en el transcurso de la historia. Empiezan desde abajo y terminan en lo alto, o bien empiezan de lo alto y terminan en lo bajo, pero van evolucionando, se vuelven más complejos. Ojo que complejo no significa que siempre van a ser, en este caso, millonarios o van a tener todo, puede ser que no tengan nada, pero se han vuelto complejos psicológicamente, ¿ya? Y se vuelven importantes en el relato de la historia. Ese vendrían a ser los personajes redondos. Los planos, los planos, son aquellos que siempre se comportan de la misma manera. ¿Ya? Son los que siempre se van a comportar de la misma manera. No cambian, empiezan de una forma y siempre se quedan en esa forma. Siempre se quedan en esa forma. Por ejemplo, si el personaje es arrogante, entonces siempre en el transcurso de toda la historia va a quedar siendo arrogante. Si el personaje es rico, va a ser rico hasta el final. Si es malo, va a ser malo hasta el final. Ese vendrían a ser los personajes planos. Ahora tenemos el tiempo, que se divide en dos, el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo externo es la época en la que se desarrolla la acción, ¿ya? O sea, puede ser, digamos, el pasado, los años 70, la actualidad, los años 20, puede ser el futuro, quizás. El tiempo interno, más bien, el tiempo interno,
Es el tiempo en el que transcurre la acción desde el inicio hasta el final. Sigue un orden lineal y cronológico. Siempre va a ser así. ¿Ya? O sea, miren, el tiempo externo puede estar ubicado en el futuro, digamos, en el 2030, la historia en general. Ahí se ubica la narración, pero dentro de la narración hay un tiempo interno, ya que si bien es cierto que se ubica en el 2030, dentro de la historia transcurren los días, o no transcurren los días, siempre va a transcurrir primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, mañana, tarde, noche, siempre es de esa forma. Ese vendría a ser el tiempo interno, ya que siempre es lineal, siempre avanza, ¿ya? Ese es el tiempo interno. Sigue un orden lineal y cronológico. Lógicamente puede haber bosquejos. Rasgos de la estructura. Tenemos los rasgos de la estructura en la narración, que ya está más orientado a la forma y a cómo está construido la narración. Tenemos el desarrollo definido de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque todo lo que va a suceder, todas las acciones que suceden dentro de la historia tiene que estar definido. Tiene que suceder exactamente como el autor quiera construirlo. No puede estar derivado ni realizado a medias. ¿Ya? Otro es el lector reconoce el principio, desarrollo y desenlace. Siempre que, que tengas una narración, vas a darte cuenta en qué partes está ubicado el inicio, el desarrollo y el desenlace. El autor siempre lo construye de esa forma porque es parte fundamental de la estructura de la narración. Sin eso no funciona. No puede ser primero el desenlace, jamás puede ser de esa forma. Entonces, el lector reconoce cuando lee una obra, una novela, un cuento, siempre va a reconocer el principio, el desarrollo y el desenlace, porque de esa forma está construido la narración. Otro tenemos, él o la protagonista plantea o enfrenta un conflicto, el cual se resuelve en el desenlace. Lo que hemos hablado más antes, siempre va a ser así. El protagonista siempre va a tener que enfrentar o desarrollar un conflicto que se va a tener que resolver en el desenlace, en la parte final de la historia. ¿Ya? Como dije, no siempre puede ser el enfrentamiento con una persona, puede ser enfrentamiento social, enfrentamiento climático, tantos factores que ocurren dentro de la narración. Tenemos otro que es logra su propósito e intencionalidad cuando el lector conoce la verdadera naturaleza de un personaje o una situación. Siempre se va a lograr buscar o encontrar el propósito que el lector tenga. ¿Ya? Esto más que todo está orientado a la interpretación que uno le puede dar a lo que está leyendo. Es cierto que el autor y el escritor siempre ponen énfasis en algún mensaje que quiere transmitir a los receptores, a los lectores, que tiene mucho que ver con su forma de vida, con su pensamiento social, su pensamiento filosófico, etc. Entonces el lector tiene que captar ese mensaje que siempre está puesto en los personajes con el personaje principal. ¿Ya? Tenemos el último que es conforma una unidad temática con respecto al conflicto del personaje, el acontecimiento central y el efecto sorpresivo. Cada parte de la historia, sea el inicio, el conflicto, el desenlace, tiene una o es una unidad temática que siempre está relacionada con el conflicto que tuvo o que va a tener el personaje. Siempre está desarrollado con el acontecimiento central y tiene que causar un efecto sorpresivo. O sea, no puede ser que cuando leas, adivines qué es lo que va a pasar.
sería una historia muy vaga o sin tanto esfuerzo de parte del autor. El autor siempre va a poner su esfuerzo, su énfasis que en cada parte, en cada estructura, en cada unidad temática que tú leas, sientas sorpresa, asombro por lo que va a pasar. O bien reniegues, o bien estés triste, o bien te molestes por lo que está pasando, pero tiene que causarte sorpresa, tiene que causarte emoción de lo que está pasando. Si tú adivinas y dices, ah, bueno, esto va a pasar, ah, bueno, esto ya me lo esperaba, entonces no es una buena historia. ¿Ya? Eso es una parte importante en la narración. Subgéneros del género narrativo. ¿Ya? Subgéneros del género narrativo. Hemos hablado del género narrativo, ahora vamos a hablar de los subgéneros que este posee. El género narrativo es muy extenso, tienen que darse cuenta de eso, es largo, amplio. ¿Ya? Si ustedes van a seguir cualquier carrera de letras en la universidad, van a hablar siempre de este género y lo van a amplificar. Lo que he hablado es breve y es un resumen. Es muy amplio esto, pero que se trata de niveles superiores ya. Entonces tenemos que saber que este género narrativo se clasifica en subgéneros que son clases de narración, en los que tenemos los subgéneros mayores, que son el cuento, la novela, los subgéneros menores, que son la fábula, el apólogo, la leyenda, el mito y la epopeya. Muchos de estos ya lo conocemos. Muchos de esos también no lo vamos a desarrollar ya que son muy complejos y no está dentro de la currícula y no corresponde que aún se desarrolle con ustedes. ¿Ya? Pero ahí está y lo estoy mencionando. Luego tenemos las características del cuento y la novela, justamente que son los subgéneros mayores. El cuento ya hemos desarrollado, si no me equivoco, en las primeras diapositivas que hemos hecho en las primeras sesiones, pero aquí nuevamente lo tengo, que es el cuento es un relato sencillo, breve, que siempre va a estar escrito en prosa, ¿ya? Generalmente en prosa. Rara vez está escrito en verso, pero sí hay escritos en verso. Actualmente, sobre todo, no existe escritos en verso, sino siempre el cuento está en prosa. El relato ocurre básicamente en un acontecimiento que rápidamente termina. Es un suceso simple y básico. No hay un desarrollo extenso y complejo de los personajes. En la parte inicial del cuento se presenta rápidamente a los personajes y al escenario. En la parte central se presenta un conflicto, un suceso, un acontecimiento simple, rápido, que posteriormente se desarrolla y termina en el desenlace rápidamente como empezó la historia. Así es el cuento. Por lo general el cuento se concentra en un solo personaje. Eso no se olviden, joven. Siempre está presentado en un solo personaje. Alrededor de él gira. También el cuento se anuda en torno a un solo efecto, es decir, a un solo tema o situación. Acá en el cuento solamente se trata un tema rápidamente, el cual tiene que terminar rápidamente. No se puede tratar varios aspectos en el relato del cuento, dentro de la estructura del cuento. Por ejemplo, no se puede desarrollar el pensamiento psicológico de cada personaje, sus motivaciones, sus escenarios, dónde han estado, el cual sí se desarrolla dentro de la novela. ¿Ya? No se olviden de eso, jovencitos. Ahora sí tenemos la novela. ¿Qué es la novela? Hemos dicho es un subgénero mayor de la narración. En esta parte nos vamos a dar cuenta que más bien, a diferencia del cuento, la narración en la novela es más extensa, es más amplia. En esta parte, en la novela, el narrador nos va a comunicar las imágenes del mundo complejo y habitado por seres humanos de papel, que son los personajes. ¿Ya? A diferencia del cuento, aquí sí se desarrolla
a profundidad los personajes y con mucha más razón el personaje principal, sus motivaciones, sus anhelos, su forma de pensar, su estructura psicológica y de igual forma de los personajes secundarios, del antagonista, etc. Entonces poco a poco se avanza y pasa por diversos escenarios incluso. Esa es la diferencia que tiene con el cuento, donde rápidamente se desarrolla la historia. Este género se inicia históricamente en el Renacimiento, ¿ya? En el siglo XIX es donde tiene su auge, donde empieza a cobrar mucha relevancia e importancia la novela, justamente con el romanticismo y el realismo, ya que son partes fundamentales en el proceso de la novela, históricamente hablando. En el siglo XX y en el siglo XXI, la novela se desarrolla extensamente y logra su mayor consolidación. Actualmente se sigue desarrollando novelas con mucha mayor importancia. Si bien es cierto que a ustedes jóvenes no les gusta leer, pero actualmente estamos en la época de la consolidación de la novela, de las novelas, no de las telenovelas que no sirven para nada. Estoy hablando de novelas, obras que realiza el autor. No van a ponerse a ver ahora su telenovela. Yo no he dicho en ningún momento eso. Por ejemplo, actualmente tenemos lo que les hice leer a cuarto grado el año pasado. Todas las novelas de Harry Potter que están escritas en obras y en textos. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que estamos logrando recién la consolidación en estos tiempos de la novela, en este caso de la lectura, que muchos están presentes en este auge. Son parte de este auge de la novela. Entonces ustedes tienen que ser parte también de esto. Si bien es cierto que en los colegios generalmente en literatura se leen novelas pasadas porque son parte del aprendizaje y del conocimiento y de la historia que sí se tiene que saber, ¿ya? Pero eso no quiere decir que es lo único que existe, que eso siempre ha existido en el pasado y ahí nomás queda, ¿no? Actualmente hay muchas novelas, muchas obras que existen, porque estamos en la mayor consolidación de este subgénero del género narrativo, la novela. ¿Ya? No se olviden, jovencitos. Tenemos ahora otros dos subgéneros, la fábula y la leyenda, que son subgéneros menores en este caso. Fábula todos lo conocemos y también la leyenda. En la fábula son donde los personajes usualmente son animales y en pocos casos son humanos. Han leído las fábulas, son hermosas las fábulas, siempre están relacionadas con animales, los personajes siempre son animalitos. La fábula lleva una moraleja, no se olviden de eso. Siempre en la fábula va a haber una moraleja, que es el mensaje y la enseñanza de la historia que se está contando dentro de la fábula. ¿Ya? La leyenda es donde se narran sucesos desconocidos e inexplicables. Se transmiten de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un autor conocido, es anónimo. Ya en su mayor parte las leyendas son de autores anónimos porque no se sabe quién es el que ha escrito, quién es el que ha creado esa leyenda. Por eso es que se transmite de generación en generación. Siempre se incluye el elemento mágico o milagroso. Como hemos dicho en la primera parte, aquí es donde se narran sucesos desconocidos e inexplicables. Por eso es de que siempre está la parte mágica, la parte milagrosa. ¿Por qué? Porque aquí es donde se trata de explicar y de contar los hechos asombrosos que ocurrían en el campo, que ocurrían a las personas cuando aún no se conocía los hechos científicos de los famosos eh, de los famosos espectáculos de la naturaleza, de los fenómenos naturales, se me fue la palabra, se me fue el término. Entonces ahí es donde
los pobladores creaban mitos y leyendas acerca de lo que estaba ocurriendo, porque no tenían una explicación certera de lo que estaba pasando, no sabían qué es lo que iba a pasar, no sabían qué es lo que pasaba o por qué pasaba. Es ahí donde se crea la leyenda. Explican el origen y la naturaleza de los seres humanos. Y a veces se dan cuenta, así inició la leyenda, porque se dio explicación a hechos y sucesos que ellos no podían entender. ¿Ya? También hay una parte que dice, donde se dice que la leyenda ocurre mirando hechos que han ocurrido, pero que no se tiene prueba de ello. Por ejemplo, una leyenda puede ser una leyenda urbana, la existencia de fantasmas y de entes en la oscuridad, pero que a veces nos damos cuenta que sí están ahí presentes. Ustedes habrán tenido alguna experiencia, sus abuelos, sus papás, entonces, ¿cómo explicamos eso? La ciencia todavía no lo puede explicar. Pero nos damos cuenta que actualmente sí hay orígenes de esa explicación y nos damos cuenta que muchos científicos están eh, concurriendo y están acertando en decir de que sí existen entes después de la muerte que están ahí presentes y que hacen de que esos sonidos o esas cosas que escuchamos en la oscuridad que son inexplicables sí pasan realmente. No es para asustarse, jóvenes, eso es a nivel mundial siempre, no es que vas a morir porque escuches esas cosas o sientas que algo está ahí presente a tu lado. Entonces se dan cuenta, entonces a veces la leyenda puede estar escrita sobre algo real, pero como no se tuvo alguna prueba en ese momento, entonces se quedó ahí como algo que fue inexplicable, ¿ya? Ese vendría a ser la leyenda, jovencitos. Mitos, ¿ya? Que son relatos sobre dioses, héroes o seres extraordinarios. En esta parte más que todo se relata el caso de los ovnis, de los seres extraterrestres. Por ejemplo, se considera un mito o se consideraba un mito. Si ustedes ya están al tanto de la investigación y están viendo los canales científicos a nivel mundial, ahí ya han confirmado la presencia de vida extraterrestre. Entonces ya no es un mito, sino es una realidad, jovencitos, ¿ya? Tienen que por eso investigar, ven qué estarán pensando ustedes. Puro esto es guerra, solo están mirando. Eliminen ese programa de su televisión. Eso simplemente embrutece. Explica el origen del hombre o del mundo en los mitos, por ejemplo, de los dioses griegos en Grecia, en la antigua Grecia. Esa historia es muy hermosa. Tiene parte quizás más acertada del origen del hombre, la religión griega. ¿Ya? Tiene es más acertado ahí su explicación del origen del hombre. Puede tener tres bases: hecho real, ya ves, hechos reales puede ser, histórico o filosófico. Ya puede estar basado en un hecho real, el mito. Ya ves, si no es que se ha cambiado y lo han vuelto más extraordinario la historia al momento de contarlo, por eso es que a veces parece que es mentira, ¿ya? Pero siempre va a tener un hecho real, siempre va a estar basado en un hecho real, ¿ya? Una parte, lógicamente, no todo. ¿Ya? Tiene parte histórica y parte filosófica, porque siempre tiene un fundamento. Tiene un sentido simbólico, ya que representa algún aspecto de la humanidad. Ya siempre va a ser así. Entonces no se olviden de eso, jovencitos, de cómo es el mito. Muy bien, jovencitos, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. No se olviden, la actividad es copiar o pegar las diapositivas al cuaderno. Si van a pegar las diapositivas, peguen lo bonito, me están pegando como sea. Se supone que les esté dando esta opción para que tengan más orden en su cuaderno y lo están haciendo de una forma irresponsable. Háganlo bonito. Tiene que estar hermoso su cuaderno si lo están pegando. Es difícil pegar, entonces en todo caso copien, pues, copien mejor. Ya les estoy dando esta opción. Si me siguen haciendo como sea, no todos, no todos, todos están haciendo bien bonito. Entonces voy a quitar esta opción y solamente van a copiar. Ya, jovencitos, entonces por favor, esa es la actividad de la sesión. No se olviden, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, escríbanme a los grupos de WhatsApp que tenemos, yo estaré respondiéndoles poco a poco. También
Cuando me presenten las actividades, esta tarea, por ejemplo, siempre pongan su nombre, porque me van a generar confusión y no voy a hacer valer aquel trabajo que no tenga nombre. Mándenme, tomen su fotito y abajito pongan su nombre y así mándenme por los grupos de WhatsApp para que yo rápidamente pueda ponerle su nota y revisarlo de forma adecuada. Ya, jovencitos, no se olviden de eso. Las notas del primer trimestre van a estar esta semana más tarde, o si no, los primeros días de la siguiente semana, en dirección de la institución. Yo no puedo darles por instrucciones de promotoría, no puedo darles personalmente a ustedes. Las notas van a estar directamente en la institución. Más bien, si a alguno de ustedes les falta alguna nota, les voy a hacer saber por el WhatsApp. ¿Ya? Listo, jovencitos. Nos vemos la próxima sesión con otro tema.